Hola a todos y bienvenidos a Footballcast 11. Buenos días desde aquí de Madrid. Hoy estamos con Javier Romero Victorrica, un entrenador argentino que vive en Adelaida, Australia. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Aquí todo muy Bueno, bien. Bueno, ya sabes un poco cómo es la situación acá, pero se va adelante. primero, muchísimas gracias por pensar en mí para esta entrevista. Y bueno, veremos a lo largo de esta charla a ver si te puedo aportar algo que te quede para el Bueno, futuro. de eso no tengo duda, Javier. Pues bueno, Javier, cuéntanos un poco sobre ti mismo, danos una introducción, cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol. Ok, vamos a hacerlo lo más corto y breve posible. ¿Cómo empezó este amor mío por el coaching? A los 29 años me fui a Estados Unidos. Me fui un par de meses a trabajar, yo era periodista deportivo, soy periodista deportivo, y vi un aviso en el diario, en Colorado, en Denver, y que buscaban asistente de coach para menores. Me anoté, tuve una entrevista, yo sin experiencia fui, trabajé 2 meses y me gustó tanto que cuando volví a Argentina decidí hacer el curso de director técnico en ATFA, en River Plate, que eran 2 años. Cuando me recibí en el 2005 decidí venirme a vivir a Australia en el 2006 y bueno, y ahí empecé una aventura en Australia que no fue fácil porque yo eh, no sabía casi nada de inglés, pero bueno, eh, fue cuestión de ponerle garra y ganas. Y bueno, me empecé a meter en el ambiente del fútbol, empecé a hacer cursos también y se me abrieron distintas oportunidades en colegios hasta que entré en Adelaide University y bueno, empecé a ser coach de la primera de mujeres, después pasé con los varones, jugaba al mismo tiempo, hasta que, bueno, en algún momento se me dio la posibilidad de ser technical director de la universidad, de los juniors, y bueno, pero tuve una vuelta a Argentina, a Sudamérica, ahí 3 años entre el 2011 y 2015, que viví en Chile, trabajé en Chile Ah, también, que fue muy interesante, la verdad que fue ujú. una gran experiencia. El 2015 vuelvo a Australia, y bueno, sí, volví a trabajar con la universidad hasta el año pasado, que dejé hace un año y medio en la universidad, pero bueno, a todo esto en el 2016 ya había empezado a trabajar con Marcelo Carrusca, que es un exjugador argentino de fútbol que estuvo jugando acá en la United, que abrió su propia academia, y bueno, hoy sigo con Marcelo, y también trabajamos en conjunto en las clínicas de vacaciones con el Adela United. Así que bueno, en eso estamos. Y no estoy con un club, estoy muy contento en la academia. Y los domingos empecé a seguir a mi hijo que cumplió 9 años, empezó a jugar para el club, o sea que le Ajá. estoy Ah, dedicando bueno. tiempo a él. Bueno, toda una aventura, ¿no? Todo, Sí. todo tu tramo como coach. Javier, yo sé que tú has trabajado mucho, sobre todo en fútbol base. ¿Cuál es tu filosofía al entrenar estas categorías? ¿Qué cosas son fundamentales? Ya, no es, a ver, yo creo que no tengo una filosofía. Yo lo que trato es de que los coaches se den cuenta desde el primer momento de que no están trabajando con adultos y están trabajando con niños. Obviamente que en el fútbol formativo lo principal es vos formás jugadores. Entonces, hay aspectos que hay que trabajar, que para mí es el aspecto humano, que es muy importante, porque no nos olvidemos que son todas personas, van a ser personas el día de mañana, gente que es muy poca la que llega a ser jugador de fútbol, o sea que hay que formarlos para la vida, no hay que olvidarse de eso y hay que tratar de formar buenas personas también. Después, en el aspecto futbolístico, bueno, hay que darle mucha importancia al aspecto técnico, digamos, ¿no? A esa. Y,
y dentro del aspecto técnico, bueno, es el correr con el balón, el control, el pase, todas esas cosas básicas, digamos, que por ahí cuando llegan a 15 y 6 años, mirás y encontrás chicos que no saben parar la pelota, o no pueden hacer un pase de 3-4 metros, o no tienen la técnica del cabeceo, o no pueden controlar la pelota con el pecho. Son, bueno, muchas cosas a trabajar en el aspecto técnico, digamos. Y después hacemos mucho hincapié en crear el hábito de cosas que por ahí cuando llegan a grandes es difícil de enseñar. El tema de saber ubicar la posición de su cuerpo para recibir la pelota, el tema de escanear lo que pasa en el campo de juego antes de recibir la pelota. Eso le da tiempo, el tratar de que piensen antes, que estén un paso adelante de la jugada, que lean lo que puede hacer el compañero, que traten de leer lo que puede hacer el compañero o el rival antes, que eso no es fácil en chicos. Pero bueno, machacando e intentándolo, a la larga se ven los resultados. El tema de que un chico piense antes, si un chico escanea para un lado, escanea para el otro, y sabe el panorama que tiene a su alrededor, puede decidir, la idea es que puede decidir antes de recibir la pelota lo que va a hacer después, Claro. ¿no? Y de esa forma, ubicar su cuerpo para tomar la resolución que en definitiva pensó antes, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que trabajamos. ¿Cómo, rápidamente, cómo trabajas ese aspecto de escanear el campo con los niños? Y mucho ejercicio de permanente le decimos que chequeen, que pasa antes de recibir la pelota. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios de pases, ponemos un poste o un cono que vendría a ser el defensor. Entonces lo que los obligamos es alejarse del defensor y a su vez cuando se aleja, mirar para atrás a ver qué pasa. Muchas veces en los más chicos lo que hacemos es que vayan con la pelota corriendo o tengo un cono de color naranja y un cono de color verde y levanto el cono y ellos tienen que decirme de qué color es el cono. Y yo por ahí estoy de espaldas de ellos no me pueden ver. Entonces, con todo ese tipo de cosas los obligo a que estén mirando qué pasa en el campo. Y muchas veces cuando hacemos o reducidos o ciertos juegos, trato de que siempre su perfil sea mirando dónde está el juego, ¿no? Dónde está la pelota, digamos. Que no Claro. queden en una posición de que pierdan de vista la pelota. Ok. Sí, me gusta esa idea, la de los colores, para que identifiquen qué cono usaste y así puedan mostrar que realmente miraron. Eh, Otra pregunta, Javier. En estas categorías, ¿cuál es el error o los errores más graves que puede cometer un entrenador al entrenar? Como te decía antes, el pensar que están trabajando con adultos. Ujú. Para mí el error más grave es ese. Hay que ser muy cuidadoso con lo que un técnico le dice a un niño, porque diciéndole algo incorrecto de mala manera puede hacer que ese chico no quiera jugar más al fútbol. Claro. Entonces, eso es clave. Y después en el aspecto, digamos, futbolístico, a mí no me gusta ver chicos de 10, 11 años que van 25 minutos del entrenamiento y están corriendo y no tocaron la pelota. Y eso acá lo veo y me hace mal. O ver un ejercicio que hay una línea de 10 chicos esperando para tocar el balón o para definir. Un ejercicio de definición con una línea de 10 chicos. No, no. Me gustan las cosas un poco más dinámicas y donde el chico no logre
distraerse fácilmente, digamos. Claro. Sí, cuando el ejercicio es más dinámico, los chicos están más enfocados y en general se divierten más, pienso yo también, lo cual ayuda a que mantengan un interés activo en el fútbol. Exactamente, a veces depende del nivel de los chicos y depende de las edades, pero suponete, si hablamos con chicos de 7, 6, 8 años, lo que uno tiene que tratar de intentar es que estén permanentemente activos y prestando atención y motivados, porque en cuanto hay momentos de distracción, ellos se distraen muy fácil y bueno, ahí empieza la sesión, se pierde, digamos. Claro. Y bueno, Javier, tú eres argentino, has hecho tus cursos de entrenador en Argentina y tienes mucho tiempo entrenando en Australia. ¿Qué diferencias ves tú entre los dos países al entrenar, sobre todo al entrenar fútbol base, que es donde más te especializas? ¿Pueden Mira, aprender algo el uno del otro? sí, te lo voy a hacer un poco más amplio. Primero y fundamental, para que se entienda un poco el porqué, es cultural. Es completamente diferente el fútbol en un país y en el otro. En Argentina es más que religión el fútbol y acá en Australia es un deporte de invierno. Entonces Sí, eso ya te lo marca completamente diferente. Igual uno puede aprender, Argentina tiene cosas para aprender de Australia y Australia por supuesto tiene cosas para aprender de Argentina. Para mí empiezo por Argentina, lo que me gustaría que Argentina tome de Australia y es a nivel, no, a nivel general, a nivel, te puedo decir, primera división, a nivel Asociación del Fútbol Argentino, si querés, el tema de la organización. La organización acá es magnífica, la estructura que tienen es increíble. Yo a veces les digo que ellos no tienen ni idea de los campos que tienen, de las facilities, del material, tienen todo el acceso y a veces se quejan de que una pelota está un poquito desinflada. ¿Por qué? Bueno, es entendible porque siempre lo tuvieron. Entonces, pero cuando uno viene de otro país que tiene que hacer magia a veces con un entrenamiento porque hay 2 pelotas o hay 2 conos para usar de arcos, bueno, ahí nota la diferencia. Esa es la parte que Argentina por ahí tendría que tomar de Australia. Obviamente uno va a decir, la plata, no, bueno, pero la parte de organización se puede hacer sin plata. claro. Así que yo creo que la parte de organización, eso es fundamental. Y después, bueno, de Australia, para mí los chicos acá tendrían que pasar más tiempo con la pelota. Es cuando uno aprende, cuando uno juega, ¿no? Cuando uno pasa tiempo dentro del campo de juego. Y acá entrenan solamente en los clubes 2 veces por semana, un entrenamiento de 1 hora o hora y media, y juegan un partido de 20 minutos o de 25, 25, 30 en 30, depende de la división, los domingos. Y después a su casa. No es tiempo suficiente. No es tiempo suficiente para aprender, para terminar jugando a Universidad. Yo creo que esa es la mayor diferencia. Y otra cosa es, para mí una manera clave de aprender es mirando. Uno mirando aprende. Y los chicos en Argentina miran muchísimo fútbol. Muchísimo. Ponés la televisión a cualquier hora, en cualquier momento tenés un partido de fútbol. Y acá por una cuestión horaria que no ayuda con Europa, no ayuda con Sudamérica, no, los chicos no tienen la posibilidad de ver mucho fútbol. Y la E-League, que es la liga acá de Australia, va de octubre a abril, una cosa así. Entonces, eso también yo creo que influye, que no tengan... Y bueno, como te decía antes, la parte cultural acá no es el deporte principal, tenés el fútbol australiano, el rugby, el cricket, y en Argentina, o en Chile, o en Uruguay, en toda Sudamérica. Cuando Claro. yo doy este ejemplo, cuando un chiquito cae a la casa de uno, dice primero, y a lo que le preguntan tu nombre, Pedro. ¿Y de qué club sos hincha, Pedro? La segunda pregunta es de qué club uno es hincha. Sí. Entonces, eso es así. Pero bueno, eso yo creo que son las cosas que hay que... Y acá te preguntan muchísimo, che, ¿por qué en Argentina? Y bueno, porque juegan todo el día y porque cuando juegan los dejan crear.
es así. Hoy se está perdiendo, es el famoso potrero, pero es de ahí donde sale el talento, ¿no? Porque uno juega y se equivoca, y cuando se equivoca dice, no es por este lado, es por el otro. Es así. Claro. Sí, en nuestros países en Sudamérica, yo recuerdo, suena la campana del recreo y todos a por el balón, a jugar fútbol en el recreo, en el primer recreo y en el segundo, y de lunes a Es, viernes. exactamente. Y si no hay balón, se sacan las medias y arman un balón con las medias. Claro. Es así. Sí, Es un poco así. O la pelotita de tenis. ¿Quién también, no llevaba la pelotita de tenis adentro del sí. blazer para jugar en el recreo? O Pero la bueno, mítica botella, también. exactamente. La latita de Sí, gaseosa, pero bueno, es cultural. claro, eso es ya un tema cultural, sí. Pero bueno, se está trabajando mucho acá en Australia, ¿eh? Se está empezando a trabajar mejor, yo creo. Ejemplo de exjugadores sudamericanos que se quedan porque les gusta la calidad de vida del país, se vive bien y se sienten cómodos y abren sus academias de fútbol. Y bueno, y eso empieza a ayudar también Sí, a que los chicos hoy de 11, 12 años que ya empezaron a trabajar con esta gente se empiezan a ver buenos resultados. claro, Creo que nunca se sabe, ¿no? Por ahí, de sí. acá a 15 años, tenemos a Australia compitiendo Sí, nunca se a sabe. mejor nivel. Ahí está creciendo, eso es lo que está claro, está creciendo a lo que era antes. Exactamente. Sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por darnos el privilegio de tenerte para una entrevista en este canal. No, Mauricio, gracias a vos y bueno, espero poder haber aportado algo, mi granito de arena Sí, sí, y éxitos con lo que hagas. Mucha suerte con este año que sé que vas a dirigir. Y bueno, a veces, como te digo, un poco de envidia que estás en Europa y haciendo esos cursos, pero bueno, y bueno, que hayas arrancado tan joven, esa es la envidia, ¿no? sí, sí. Que puedas hacerlo desde tan chico. Así que bueno, seguí para adelante Muchas y te gracias, mando un Javier. abrazo grande. Igualmente. Si les gustó esta entrevista y en general son fans del fútbol, no duden en ponerle me gusta y suscribirse al canal Footballcast 11. Seguiré subiendo este tipo de videos al canal y mucho más. Muchas gracias. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Mauricio.